A veces, el mayor acto de bondad proviene del gesto más simple, como ofrecer un vaso de leche a un desconocido. En ese momento de generosidad, nunca sabemos cuánto puede cambiar nuestras vidas para siempre. En el tranquilo valle de North Hall, la joven Ursa vivía sola, cuidando de sus cabras y llenando sus cubos de leche cada mañana. Un día, un hombre gigantesco apareció en su puerta. Estaba hambriento, con la ropa hecha jirones y los ojos llenos de vergüenza. Era Sten, que en otro tiempo había sido un gran guerrero. Ahora estaba destrozado y perdido, y el corazón de Ursa se conmovió de piedad. Llenó su taza con leche fresca y caliente, y se la entregó con delicadeza. Pero cuando él extendió la mano para cogerla, ella vio algo que le heló la sangre. En su dedo había un anillo de plata, el mismo anillo que pertenecía al amor perdido de su hermana, el hombre que desapareció hace años y nunca volvió a casa. ¿Qué terrible verdad esconde este anillo sobre el desconocido que tiene ante ella? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El Valle de North Hall siempre había sido un lugar donde el tiempo transcurría con la paciencia de las piedras antiguas. Enclavado entre imponentes picos que captaban la primera luz del amanecer y retenían los últimos susurros del atardecer, era un santuario alejado de los problemas del mundo exterior. Aquí, donde el aire transportaba el aroma de los pinos y las flores silvestres, donde los arroyos cantaban en su descenso desde las alturas glaciales, había encontrado la paz después de perder todo lo que una vez le fue querido. No siempre había vivido sola en este lugar remoto. Hace 3 años, había compartido un hogar en el bullicioso asentamiento de Bjornstad con su hermana Astrid, sus padres y la promesa de un futuro lleno de risas y reuniones familiares. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. La plaga se había extendido por su pueblo como un incendio forestal, llevándose a sus padres con pocos días de diferencia. Astrid, con el corazón roto y los ojos vacíos, los había seguido a la tumba antes de la siguiente luna llena. Jess recordaba estar junto a la cama de su hermana, sosteniendo una mano que se enfriaba por momentos, escuchando a Astrid susurrar sobre Magnus, su prometido, que se había marchado meses antes en una expedición comercial y nunca había regresado. Volverá, insistía Astrid, incluso cuando su respiración se volvía cada vez más débil. Me prometió que volvería con suficiente plata para construirnos una casa digna. Me dio su anillo como prueba de su palabra, pero Magnus nunca regresó, y ahora Astrid yacía bajo tierra junto a sus padres. El anillo, una hermosa pieza de plata con intrincados nudos y runas, había sido enterrado con ella, como era debido, o al menos eso creía Ursa hasta esa mañana. La pequeña granja donde ahora vivía Ursa había pertenecido a su abuela, una mujer de legendaria terquedad, que había elegido la soledad en lugar de la sociedad décadas atrás. Las estructuras de madera, desgastadas pero sólidas, consistían en una casa principal con paredes gruesas y un techo inclinado diseñado para soportar la nieve pesada, un establo para las cabras y una pequeña lechería donde Ersa trabajaba con su silenciosa magia, convirtiendo la leche en queso y mantequilla. Todas las mañanas comenzaban de la misma manera. Se levantaba con el sol, se vestía con su sencillo vestido de lana y su delantal de cuero, y salía a recibir el día. Las cabras, 6 hembras y un viejo macho gruñón llamado Thor, ya se movían en su corral, ansiosas por su comida matutina y la oportunidad de vagar por el prado que se extendía hacia el borde del bosque. Ya había aprendido a encontrar satisfacción en estas rutinas. Había algo profundamente satisfactorio en el peso de un cubo lleno de leche, la espuma cálida que coronaba la leche fresca, la forma en que la luz del sol se reflejaba en el vapor que se elevaba de ella en las mañanas frescas. Había descubierto que el dolor, aunque nunca desaparecía del todo, podía suavizarse con el ritmo del trabajo necesario y la tranquila compañía de los animales, que no pedían más que comida, refugio y algún que otro rasguño detrás de las orejas. El aislamiento se adaptaba a su temperamento. Siempre había sido la hermana más callada, contenta con escuchar mientras Astrid hablaba de sus sueños y planes. En la ciudad, la gente había sido amable pero distante tras las muertes, ofreciéndole ayuda que ella era demasiado orgullosa para aceptar y simpatía que le parecía lástima.
Aquí podía llorar su pérdida y curarse sin el peso de las expectativas de los demás, ni sus palabras cuidadosamente medidas. Pero había aprendido que la soledad también podía hacerte vulnerable a las sorpresas. La mañana había comenzado como cualquier otra. Había ordeñado las cabras mientras Thor la observaba con su habitual expresión de desaprobación, como si su técnica nunca fuera a estar a la altura de sus expectativas. La leche estaba especialmente rica ese día, espesa y cremosa, perfecta para el queso blando que pensaba hacer. Había estado tarareando una vieja canción que su madre solía cantar mientras trabajaba, sintiéndose más en paz que en meses. El sonido de unos pasos en el camino la había sobresaltado. Los visitantes eran poco frecuentes en Norhall. El valle era demasiado remoto para los viajeros ocasionales, y los pocos comerciantes que conocían su existencia solo venían en verano, cuando los pasos de montaña estaban despejados. Pero estos pasos eran pesados, deliberados e inconfundiblemente humanos. Cuando levantó la vista de su trabajo, lo vio acercarse a través de la niebla matinal que aún se aferraba a la hierba. Era increíblemente alto, con los hombros más anchos que cualquier hombre que hubiera visto jamás, con el pelo del color del trigo en invierno, suelto alrededor de un rostro marcado por el clima y el cansancio. Su ropa delataba un viaje duro, una capa que en otro tiempo había sido de lana fina, ahora rota y manchada, botas de cuero desgastadas en los talones, una túnica que había visto días mejores. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Eran del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos, llenos de una tristeza que parecía hacerse eco de la suya. Era un hombre que había visto demasiado, perdido demasiado, y luchaba bajo el peso de recuerdos de los que no podía escapar. «Buenos días», dijo con voz ronca por la falta de uso. «Me llamo Sten Olin. He viajado mucho y tengo poco que ofrecer a cambio, pero espero que pueda darme un poco de leche para un viajero hambriento». No había ninguna amenaza en sus palabras ni en sus modales, a pesar de su tamaño. Más bien, había una humildad cautelosa, como si temiera que su mera presencia pudiera asustarla. Za había crecido escuchando historias de asaltantes y bandidos, pero este hombre parecía más un alma perdida que un depredador peligroso. «Tengo leche», había respondido ella, estudiando su rostro. Recién ordeñado esa mañana, el alivio que se reflejó en sus rasgos fue profundo, como si ella le hubiera ofrecido mucho más que un simple sustento. Había entrado en la lechería y había llenado una copa de cuerno, de las que se usan para ocasiones especiales, con la leche más rica de su mejor masa. Cuando regresó, lo encontró sentado pesadamente en un tronco caído cerca de su puerta, con su enorme cuerpo encorvado por el cansancio. «Eres muy amable», dijo cuando ella se acercó. «Han pasado 3 días desde la última vez que comí bien». La afirmación fue hecha con naturalidad, sin autocompasión, pero despertó algo protector en el corazón de Ursa. Ella siempre había sido rápida en ofrecer ayuda a los necesitados. Así era como sus padres habían criado a sus 2 hijas. Ver a este hombre gigantesco, reducido a mendigar alimento básico, la conmovió profundamente. «Toma», dijo, extendiéndole la copa, «bebe despacio, es muy nutritiva, y si tienes mucha hambre, podrías sentarte mal si la bebes deprisa». Él tomó la taza con ambas manos y fue entonces cuando ella lo vio claramente por primera vez. El anillo de su mano derecha reflejaba la luz de la mañana, revelando el intrincado diseño que ella conocía, así como su propio nombre. Los nudos entrelazados formaban el antiguo símbolo del amor eterno, rodeado de runas que deletreaban palabras de compromiso y devoción. Ella había ayudado a Astrid a trazar esos mismos patrones con el dedo innumerables veces mientras su hermana hablaba de Magnus y de su futuro juntos. El mundo pareció inclinarse a su alrededor. La taza se le resbaló de los dedos entumecidos, derramando la preciada leche por el suelo. Steen levantó la vista preocupado al ver que se le había ido el color de la cara. Pero Ursa solo podía mirar el anillo de Astrid, el anillo de Magnus, el símbolo de un amor que se suponía que duraría para siempre. «¿De dónde has sacado ese anillo?». Las palabras salieron apenas como un susurro, pero llevaban el peso de 3 años de dolor y preguntas sin respuesta. Sten siguió su mirada hasta su mano, y ella vio algo brillar en su rostro, quizás culpa o el reconocimiento de lo que significaba ese momento. Él miró el anillo como si lo viera por primera vez, y luego volvió a mirarla a ella con creciente comprensión. «Tú conoces este anillo»,
dijo en voz baja. No era una pregunta. Pertenecía al prometido de mi hermana, un hombre llamado Magnus, que se marchó de Bjorn hace 3 años y nunca regresó. Su voz era firme a pesar de la confusión que sentía en su corazón. Ella murió creyendo que él volvería con ella. El silencio se prolongó entre ellos, lleno de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para expresar. Los ojos gris tormenta de Steen se clavaron en los de ella, y ella vio en ellos un dolor, la historia que se escondía detrás de ese anillo. Fuera cual fuera la verdad que había llevado a ese desconocido a su puerta, ella intuía que cambiaría todo lo que creía saber sobre Magnus, sobre la muerte de Astrid y sobre la paz que había construido con tanto cuidado en ese remoto valle. La niebla matinal seguía arremolinándose a su alrededor, pero el aire se había vuelto pesado con el peso de los secretos a punto de ser revelados. A lo lejos, Thor expresaba su desaprobación por la leche derramada, pero ni Iron ni Sten se movieron. Permanecieron paralizados en ese momento de reconocimiento. Dos almas conectadas por una pieza de plata y el fantasma de una mujer que había muerto creyendo en promesas que tal vez nunca fueron reales. Fuera lo que viniera después, Ursa sabía que su tranquila vida en Norhall estaba a punto de dar un vuelco. El desconocido que llamaba a su puerta traía consigo algo más que hambre y cansancio. Traía la clave de los misterios que habían acechado sus sueños durante 3 largos años. Y aún estaba por ver si esa clave le traería paz o destruiría el frágil equilibrio que tanto le había costado alcanzar. La copa de cuerno yacía destrozada en el suelo entre ellos, su contenido filtrándose en la tierra como sangre derramada. Miró los pedazos rotos, cada fragmento reflejando la luz de la mañana como lágrimas congeladas en ámbar. La copa había sido de su abuela, tallada con cuidado por manos que hacía tiempo que habían dejado de moverse, y ahora yacía destruida, otra pieza de su pasado reducida a ruinas. Pero la copa era la menor de sus preocupaciones. El anillo en el dedo de Sten parecía latir con vida malévola. Su superficie plateada reflejaba recuerdos que ella había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Cada línea grabada en el metal, cada curva de las antiguas runas contaba la historia de promesas hechas y corazones comprometidos. Había visto a Astrid trazar esos patrones con dedos temblorosos durante sus últimos días, susurrando el nombre de Magnus como una plegaria que pudiera traerlo de vuelta a casa. «Dime cómo llegaste a llevar ese anillo», dijo, con una voz que transmitía una fuerza que ella no sentía. «Dime qué le pasó a Magnus». Stein se levantó lentamente del tronco, desplegando su enorme corpulencia como una montaña que se remodela a sí misma. De pie, la superaba en altura, pero no había ninguna amenaza en su postura, solo el peso de un hombre que llevaba una carga demasiado pesada para cualquier alma. Miró el anillo como si, de repente, se hubiera incendiado. «Magnus Ironwood era mi hermano de armas», dijo en voz baja. «Luchamos juntos durante 5 años, compartimos miseria y botín de guerra. Nos protegimos mutuamente cuando el mundo se volvió duro y cruel. Lo quería como al hermano que nunca tuve». Las palabras golpearon a Ursa como golpes físicos. Magnus vivo y luchando junto a este desconocido. Magnus, que había abandonado Bjornstad, hablando de rutas comerciales y empresas mercantiles. Magnus, que nunca había mencionado una vida de guerra ni un hermano de armas llamado Sten. «Le dijo a mi hermana que era comerciante», susurró ella. «Dijo que viajaba al norte para establecer nuevas raíces para las pieles y el ámbar». Una risa amarga escapó de los labios de Sten, desprovista de cualquier humor. Magnus contaba muchas historias a mucha gente. La verdad era más simple y más fea. Éramos mercenarios. Vendíamos nuestras espadas a quien pagara el precio más alto. No éramos saqueadores ni bandidos, pero tampoco estábamos muy lejos de ellos. La revelación golpeó a Isa con la fuerza de un golpe físico. Todos los sueños de Astrid, todos sus cuidadosos planes para su futuro juntos, se habían construido sobre mentiras. Magnus nunca había sido el honorable comerciante que decía ser. Había sido un guerrero a sueldo, un hombre que vivía de la violencia y el engaño. ¿Dónde está ahora? La pregunta salió ahogada, arrancada de una garganta oprimida por la rabia y el dolor. Sten permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en algo mucho más allá del borde del valle. Cuando habló, sus palabras tenían el peso de piedras arrojadas a aguas profundas. «Muerto. Pasaron 3 inviernos en las montañas de Swinend. Habíamos aceptado trabajar para un jefe llamado Haken Bloodaxe,
contratados para resolver una disputa sobre los derechos de pastoreo que se había convertido en una pequeña guerra. La batalla fue mal desde el principio. Nuestro empleador había mentido sobre el número de enemigos y nos encontramos en inferioridad numérica, 3 contra 1. Hizo una pausa y, inconscientemente, se llevó la mano a una cicatriz que le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, una marca que había notado, pero que no había cuestionado hasta ahora. Magnus luchó como un poseso ese día. Quizás sabía que sería el último. Cuando se rompió el muro de escudos y nos vimos obligados a retirarnos, se mantuvo firme para ganar tiempo y que el resto pudiéramos escapar. Fui la última en verlo con vida, rodeado de enemigos, pero aún blandiendo su espada. La imagen se grabó en la mente de Ursa con una claridad desagradable. Magnus, el hombre que había besado la mano de su hermana y prometido volver con plata para su futuro, muriendo solo en un lejano campo de batalla por una causa que no significaba nada para él. Volvía por él cuando terminó la batalla, continuó Sten. Encontré su cuerpo entre los caídos, ya despojado de su armadura y sus armas por los carroñeros, pero se habían dejado el anillo. Estaba demasiado incrustado en la carne hinchada como para poder sacarlo fácilmente. Lo corté y lo enterré como se merecía un hermano de armas. Entonces, ¿por qué lo llevas? La pregunta brotó de Ursa con más fuerza de la que pretendía. Si era tu hermano, si te importaba, ¿por qué llevas el símbolo de su traición? Steen levantó la cabeza de golpe y sus ojos gris tormenta brillaron con un fuego repentino. Por un momento, ella vio al guerrero que debió de haber sido, el hombre que había sobrevivido a batallas y derramamientos de sangre gracias a su fuerza y habilidad. Pero la ira se desvaneció tan rápido como había llegado, sustituida por algo que parecía vergüenza, porque él habló de ella, dijo en voz baja. En aquellos últimos días, cuando sabía que el final se acercaba, Magnus no hablaba de otra cosa que de la mujer que había dejado atrás. Astrid de Bjornstad la llamaba la doncella más hermosa de todas las tierras del norte, con ojos como el cielo de verano y una risa que podía curar cualquier herida. Decía que la amaba más que a su propia vida, que había planeado volver con ella con suficiente plata para construir la casa más bonita del valle. Astrid sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué se quedó a luchar y murió por unos desconocidos cuando podría haber vuelto a casa con ella? Porque tenía miedo, admitió Sten. Miedo de que ella lo viera tal y como era en realidad. Un hombre que se había ganado la vida con la violencia, que tenía las manos manchadas de sangre y el alma marcada por cicatrices. Se convenció a sí mismo de que una batalla más, un pago más, le daría la riqueza suficiente para empezar de nuevo, para convertirse en el hombre que creía que ella se merecía. La terrible ironía de todo ello golpeó a Ersa como un mazazo. Magnus había muerto tratando de hacerse digno del amor de Astrid, sin saber que ella lo habría aceptado tal y como era, con sus defectos, sus cicatrices y todo lo demás. Astrid había hablado a menudo de lo poco que le importaban la riqueza o el estatus, de cómo solo quería un hombre que la amara de verdad y fuera fiel a su palabra. Me hizo prometerlo, continuó Sten, con una voz apenas audible por encima de la brisa matutina. Mientras yacía moribundo, me agarró la mano y me hizo jurar que la encontraría, que le contaría lo que había pasado, que le daría el anillo y su mensaje de amor. Dijo que ella merecía saber la verdad, que merecía un cierre en lugar de una espera interminable. 3 años, dijo Ir, con voz hueca. 3 años has llevado esta carga, y solo ahora vienes a cumplir tu promesa. La vergüenza en la expresión de Sten se intensificó. Lo intenté muchas veces. Partí hacia Bjornstad, pero nunca me atreví a completar el viaje. ¿Qué palabras podría usar para decirle a una mujer que su amado murió, luchando por dinero, en lugar de volver a casa a sus brazos? ¿Cómo podría explicarle que su amor era real, aunque su vida se hubiera construido sobre el engaño? Se quitó el anillo del dedo con evidente dificultad, como si el metal se hubiera incrustado en su carne a lo largo de los años. La piel debajo estaba pálida y marcada por la presión constante de la banda, prueba de cuánto tiempo había llevado esa carga. Lo llevaba para recordar mi fracaso, dijo, tendiéndole el anillo. Cada día me recordaba una promesa incumplida, un deber eludido. Me decía a mí mismo que la estaba protegiendo de una verdad dolorosa, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de ver las consecuencias de las decisiones de Magnus y las mías propias.
Ursa se quedó mirando el anillo que brillaba en la palma de su mano. Ese pequeño círculo de plata que había causado tanto dolor y había traído tantos sueños rotos. Pensó en Astrid consumiéndose por el dolor y la enfermedad, llamando a Magnus con su último aliento. Pensó en los años vacíos que siguieron, en las preguntas que habían atormentado su sueño, en las dudas que le habían carcomido el corazón como un cáncer. Está muerta, dijo simplemente. Mi hermana Astrid murió hace 3 años, sin dejar de creer que Magnus volvería con ella. Nunca supo que era un guerrero. Nunca supo la verdad sobre su vida ni su muerte. Se fue a la tumba amando a un hombre que solo existía en su imaginación. El anillo se deslizó de los dedos entumecidos de Sten y cayó al suelo como la piedra en invierno, y por un momento pensó que podría derrumbarse bajo el peso de sus palabras. La certeza de que su retraso, su miedo y su egoísmo le habían costado a Astrid su oportunidad de encontrar la paz. Le golpeó como un golpe físico. Llegó demasiado tarde, susurró. 3 años demasiado tarde. El sol de la mañana subió más alto, disipando la niebla y revelando el valle en toda su serena belleza. Pero la paz que había encontrado en ese lugar yacía destrozada a sus pies, como los fragmentos de la taza de su abuela. El desconocido que había venido a pedir leche había traído consigo una tormenta de revelaciones que lo cambiaron todo. Ella creía saberlo todo sobre la vida y la muerte de su hermana. Al mirar al hombre destrozado que tenía delante, Ursa sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su pecho. Las cuidadosas murallas que había construido alrededor de su dolor comenzaron a resquebrajarse, dejando entrar emociones que creía enterradas para siempre. Ira, tristeza y algo más. Algo que podría haber sido comprensión o incluso compasión por este guerrero que había llevado su propia carga de pérdida y arrepentimiento. El anillo yacía entre ellos en la hierba, reflejando la luz como una estrella caída. A su alrededor, el valle de Norhall continuaba con su antiguo ritmo, sin que el dolor humano o la revelación lo alteraran. Pero para Sa y Sten, el mundo había cambiado irrevocablemente y no habría vuelta atrás a las sencillas certezas que habían conocido apenas 1 hora antes. El silencio que siguió a la revelación de Ilsa se extendió como una cuerda tortuosa entre ellos, cargada con el peso de las consecuencias que ninguno de los dos había comprendido del todo hasta ese momento. Steen permaneció inmóvil. Su poderosa figura parecía encogerse sobre sí misma a medida que la magnitud de su fracaso se asentaba en sus huesos. El anillo yacía olvidado en la hierba, un pequeño círculo de plata que una vez había simbolizado el amor eterno, pero que ahora no representaba más que oportunidades perdidas y promesas rotas. Thor eligió ese momento para expresar su descontento con las interrupciones de la mañana, dejando escapar un balido particularmente indignado que resonó en las paredes del valle. El sonido rompió el hechizo que los había mantenido a ambos paralizados, y Ursa se encontró moviéndose sin pensar conscientemente. Se agachó para recoger el anillo, cerrando los dedos alrededor del metal caliente, sintiendo su peso familiar en la palma de la mano. Ella habría querido que tú lo tuvieras, dijo en voz baja, aunque no se atrevió a mirar a Steen mientras hablaba. Astrid siempre decía que el amor debía recordarse, incluso cuando traía dolor. La voz de Steen, cuando llegó, era áspera como granito frotado contra granito. No tengo derecho a ello. Fallé en todo lo que un hombre puede fallar. Fallé a Magnus. Fallé a tu hermana. Fallé a la memoria de lo que significaban el uno para el otro. Quizás. Ursa asintió y finalmente levantó los ojos para mirarlo. Pero el fracaso no borra la obligación. Viniste aquí para cumplir una promesa, aunque llegaras demasiado tarde. Eso debe contar para algo. Ella estudió su rostro, observando las profundas arrugas marcadas por el tiempo y la preocupación, la forma en que sus ojos grises parecían contener tormentas que nunca se desatarían por completo. Había algo en su expresión que le recordaba a los animales heridos que a veces encontraba en el bosque, criaturas que habían sido tan gravemente heridas que ya no confiaban en la bondad. Incluso cuando se les ofrecía de forma desinteresada, dijiste que habías viajado 3 días sin comida adecuada, dijo ella cambiando de tema con un propósito deliberado. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad? La pregunta pareció pillarle desprevenido. Frunció el ceño como si el concepto de comodidad le resultara ajeno. Duermo donde puedo. Un guerrero aprende a conformarse con lo que le ofrece el camino. No es eso lo que te he preguntado. Le interrumpí con delicadeza.
¿Cuándo fue la última vez que dormiste tranquilo, sin vigilar a los enemigos, ni preocuparte por la próxima comida? Steen se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida en el tranquilo valle, como si intentara recordar qué se sentía al estar a salvo. Desde que murió Magnus, admitió finalmente. Quizás tampoco lo había hecho durante años antes de eso. La vida de un mercenario ofrece poco descanso. Esa confesión despertó algo maternal en el corazón de Ursa, un instinto que se había perfeccionado a lo largo de años de cuidar animales heridos y viajeros solitarios que ocasionalmente llegaban a la puerta de su abuela. Ella siempre había sido la que ofrecía refugio a los vagabundos perdidos en la tormenta, les vendaba las heridas y compartía la comida que tenía sin pensar en pago o recompensa. No puedes seguir viajando en tu estado, le dijo, tomando la decisión incluso antes de pronunciar las palabras. Quédate aquí hoy, descansa bien, come comida de verdad y cuéntame más cosas sobre Magnus, el marido de mi hermana. Si quiero llorar su muerte como se merece, necesito comprender quién era realmente. La oferta sorprendió claramente a Steen. Su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de una espada que ya no estaba allí. Ella se dio cuenta de que no llevaba armas. Otra señal de lo lejos que había quedado de sus días de guerrero. El gesto delataba a un hombre poco acostumbrado a la amabilidad de los desconocidos, especialmente de las mujeres a las que podría dañar accidentalmente con su tamaño y fuerza. No me debes nada, protestó él. Menos que nada, teniendo en cuenta lo que he traído a tu puerta. Te debo la verdad, respondió Ursa con firmeza. Durante 3 años me he preguntado y preocupado, creando historias en mi mente sobre lo que le podría haber pasado a Magnus. Tú puedes darme respuestas en lugar de imaginaciones. Eso vale una comida y un techo para pasar la noche. Como si la mención de la comida la hubiera invocado, su estómago eligió ese momento para expresar sus propias necesidades con un ruido audible. Las revelaciones de la mañana habían borrado de su mente cualquier pensamiento sobre el desayuno, pero las necesidades de su cuerpo seguían siendo las mismas. Sonrió con tristeza y se colocó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja. Además, añadió, yo tampoco he comido. Me parece una tontería que los dos pasemos hambre cuando hay comida suficiente para compartir. Se volvió hacia la casa sin esperar su respuesta, sabiendo instintivamente que, si le daba demasiado tiempo para pensar, su orgullo se impondría a su necesidad y desaparecería de nuevo en las montañas como la niebla matinal. A sus espaldas oyó el suave ruido de sus pasos siguiéndola a una distancia prudente, como si temiera que acercarse demasiado pudiera contaminar de alguna manera su pacífico mundo con la violencia de su pasado. El interior de la granja reflejaba la naturaleza práctica de Ir y el legado de la larga residencia de su abuela. La sala principal se centraba en torno a una gran chimenea de piedra. Sus paredes ennegrecidas hablaban de innumerables fuegos que habían calentado el espacio durante largos inviernos. Muebles sencillos de madera, desgastados por generaciones de uso, llenaban el espacio con una dignidad tranquila. Las estanterías que cubrían las paredes albergaban una ecléctica colección de libros, hierbas secas, baratijas talladas y herramientas de la vida cotidiana. Steen se detuvo en la puerta, aparentemente reacio a cruzar el umbral. Sus ojos recorrieron la escena doméstica con algo parecido al asombro, como si hubiera olvidado que existían lugares así. Aquí no había armas ni mapas que marcaran rutas de campaña o tesoros aptos para repartir entre los mercenarios. En su lugar, había cojines bordados, una rueca en la esquina y el aroma persistente de hierbas y pan recién horneado. Hacía mucho tiempo que no estaba en un verdadero hogar, dijo en voz baja, con un tono en su voz que podría haber sido nostalgia. Entonces ya te tocaba, respondió Ursa, acercándose a la chimenea para avivar las brasas. Siéntate donde te resulte cómodo. Enseguida tendré lista la papilla y hay miel de mis propias colmenas para endulzarla. Se ocupó de las tareas habituales de preparar la comida, midiendo la avena y la cebada en una olla, añadiendo agua del cubo del pozo y colocándolo todo sobre las llamas crecientes. El trabajo rutinario la ayudó a calmar los nervios y le dio tiempo para procesar las revelaciones de la mañana. Mientras trabajaba, se sorprendió mirando de reojo a Steen,
que se había sentado en un banco cerca de la puerta, con los movimientos cuidadosos de un hombre cuyo cuerpo llevaba viejas lesiones. La luz de la mañana que entraba por las pequeñas ventanas reveló detalles que se le habían escapado durante su enfrentamiento en el exterior. Su ropa, aunque manchada y gastada por el viaje, había sido en su día de buena calidad. El cuero de sus botas mostraba la fina artesanía de un maestro zapatero, y el broche de plata que sujetaba su capa rota tenía intrincados diseños que hablaban de riqueza y estatus. Este no era un hombre que siempre hubiera vivido al margen, había caído de algo más grande. «Cuéntame sobre las batallas», dijo mientras removía las gachas. No la muerte y la violencia, sino las partes que Magnus habría recordado cuando pensaba en su hogar. ¿Qué decía sobre Astrid durante aquellas largas noches alrededor de las hogueras de campaña? El vapor se desplazó sobre el banco, y la madera crujió bajo su peso. Cuando hablaba, su voz tenía la cadencia de un hombre acostumbrado a compartir historias con sus hermanos de armas, pintando imágenes con palabras durante las horas tranquilas entre batallas. Llevaba un mechón de su cabello en una pequeña bolsa alrededor del cuello. Comenzó. «Amarillo como el trigo en verano», dijo, cada vez que se ponía nervioso antes de una pelea, como si fuera un talismán que pudiera mantenerlo a salvo. Mientras las gachas burbujeaban y llenaban la habitación con su aroma cálido y reconfortante, Iris se sintió atraída por las historias de un Magnus que nunca había conocido. Un hombre que hablaba de amor en los toscos campamentos de mercenarios, que llevaba poesía en su corazón junto con su destreza con la espada y el hacha. Se dio cuenta de que era un comienzo, aunque lo que podría deparar seguía siendo tan incierto como la niebla matinal que aún se aferraba a las cimas de las montañas que rodeaban su valle escondido. Las gachas se habían espesado y desprendían un aroma delicioso, salpicadas de bayas secas que Ursa había recogido el otoño anterior. Sirvió generosas raciones en cuencos de madera y añadió cucharadas de miel dorada que reflejaba la luz como ámbar líquido. La sencilla comida representaba la abundancia en este remoto valle, ingredientes frescos, una preparación cuidadosa y el tipo de alimento que nutría tanto el cuerpo como el alma. Sten aceptó su cuenco con la reverencia de un hombre que había olvidado lo que significaba que le cuidaran. Sus manos, marcadas por innumerables batallas, temblaban ligeramente mientras sostenía la madera caliente, e Isa se dio cuenta de que estaba luchando por contener las lágrimas. La visión de este enorme guerrero luchando contra una bondad tan simple le tocó algo profundo en el pecho, un instinto protector que creía enterrado con su familia. Magnus habló de su cocina, dijo después de su primera cucharada cuidadosa. Afirmó que Astrid podía hacer que incluso un duro ataque supiera a un festín de la mesa del propio Dios. Pensé que era solo la exageración de un tonto enamorado, pero ahora empiezo a entender lo que quería decir. Uther se sentó frente a él en la desgastada mesa de madera, con su propio cuenco calentándole las manos. Astrid era, sin duda, una excelente cocinera. Tenía el don de nuestra madre para las hierbas y los condimentos. Incluso cuando teníamos poco, ella podía hacer que pareciera abundancia. Hizo una pausa y estudió el rostro de Sten mientras él comía con cuidadosa deliberación, saboreando cada bocado como si fuera el último. Había algo casi infantil en su asombro ante la sencilla comida, una vulnerabilidad que contrastaba extrañamente con su formidable complexión. «Dijiste que fuisteis hermanos de espada durante 5 años», continuó. «Cuéntame cómo era antes de conocer a Astrid. Necesito entender toda la historia, no solo el final». Sten dejó la cuchara y se recostó ligeramente, con la mirada perdida mientras rebuscaba en recuerdos que eran claramente preciosos y dolorosos a la vez. «Conocí a Magnus durante una pelea en una taberna de Hedby. 3 matones locales pensaron que podían robar a un viajero solitario, pero eligieron mal. Magnus luchó como un berserker aquella noche, con una furia controlada y un acero rápido como el rayo. Cuando se calmó el polvo, me invitó a una cerveza y me preguntó si buscaba un trabajo estable. La calidez de las gachas y la seguridad de la pequeña granja parecieron aflojar algo que había estado muy atado durante años. Su voz adquirió la cadencia de un narrador nato, pintando imágenes con palabras que daban vida al pasado. Era diferente de otros mercenarios que había conocido. La mayoría de los espadachines son hombres destrozados que huyen de algo, deudas, delitos, familias a las que han deshonrado. Pero Magnus parecía correr hacia algo. Tenía planes, sueños de futuro que iban más allá del próximo contrato o la próxima taberna. Ursa se encontró inclinándose hacia adelante,
ávida por estos destellos de un Magnus que existía más allá de los recuerdos idealizados de Astrid. ¿Qué tipo de sueños? En primer lugar, un hogar. Hablaba constantemente de construir algo duradero, algo que perdurara más allá de su vida. Quería hijos que conocieran la paz en lugar de la guerra, tierras que alimentaran a generaciones, un legado medido en fiestas de la cosecha en lugar de batallas ganadas. La imagen la impactó con una fuerza inesperada. Eso era exactamente lo que Astrid había soñado, una vida pacífica, llena de risas de niños y el ciclo de las estaciones. Quizás Magnus no había mentido sobre sus deseos más profundos, aunque la hubiera engañado sobre los métodos para alcanzarlos. Entonces, ¿por qué seguía con la vida de guerrero?, le preguntó ella. Si deseaba tanto la paz, ¿por qué no dejaba las compañías mercenarias y buscaba un trabajo honrado? La expresión de Sten se ensombreció y miró fijamente su cuenco, como si buscara respuestas en las gachas que se enfriaban. Miedo, dijo simplemente, y orgullo. Magnus creía que necesitaba ganar suficiente plata para ser digno de la vida que deseaba. Se convenció a sí mismo de que unos cuantos contratos más, unas cuantas batallas más, le darían la riqueza necesaria para empezar de nuevo sin la mancha de su violento pasado. Levantó la vista hacia Yum, y ella vio en sus ojos el dolor de un hombre que había visto a su mejor amigo tomar decisiones que le llevaron inevitablemente a la destrucción. Intenté disuadirlo muchas veces. Le dije que el amor valía más que la plata, que cualquier mujer que realmente lo quisiera, lo aceptaría tal y como era. Pero Magnus llevaba la vergüenza como un peso físico. Creía que la sangre en sus manos lo hacía indigno de la felicidad. Ya sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, pero esta vez eran por Magnus y no por su hermana. Había pasado 3 años enfadada con él por abandonar a Astrid, pero ahora empezaba a comprender que había estado atrapado por su propio sentimiento de indignidad. La tragedia no era que no hubiera amado a Astrid, sino que la había amado demasiado como para creerse merecedor de su devoción. El contrato final, dijo en voz baja. Cuéntame sobre esa última batalla. Sten apretó la mandíbula y ella vio cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Haken Bloodaxe era una serpiente mentirosa que nos prometió una victoria fácil contra un puñado de granjeros rebeldes. En cambio, Shux, nos encontramos frente a soldados profesionales, veteranos de la Guardia del Rey que habían sido contratados por el bando contrario. Magnus supo que era una trampa en cuanto vimos su formación de batalla, pero era demasiado tarde para retirarse sin perder prestigio y futuros contratos. Se levantó bruscamente y se acercó a la pequeña ventana que daba al tranquilo valle. Su enorme corpulencia bloqueaba gran parte de la luz, sumiendo la habitación en una relativa penumbra. Magnus luchó magníficamente ese día. Cuando nuestro muro de escudos comenzó a tambalearse, cuando los hombres menos valientes se rindieron y huyeron, él se mantuvo firme. Ganó tiempo para que el resto pudiéramos escapar, manteniendo la línea hasta que las flechas dieron en el blanco. Tú te quedaste con él. Dijiste que no había duda hasta el final. Le cogí la mano mientras la vida se le escapaba de los ojos. Le prometí llevar su amor a Astrid. Juré decirle que sus últimas palabras habían sido su nombre. La voz de Sten se quebró ligeramente. Durante 3 años llevé esa promesa como una piedra en mi pecho. Y cuando por fin encuentro el valor para cumplirla, descubro que mi cobardía le ha robado incluso ese pequeño consuelo. Jess se levantó de su silla y se acercó a él, junto a la ventana. El valle se extendía ante ellos con toda su serena belleza, sin rastro de la violencia y el dolor que los había unido. Ella podía sentir el calor que irradiaba su gran cuerpo, la tensión que mantenía sus músculos tensos como cables de acero. El amor de Magnus por Astrid era real, dijo en voz baja. Independientemente de lo que pudiera haber ocultado, de las mentiras que hubiera dicho o de las verdades que hubiera evitado, ese amor era genuino. Astrid lo sintió, lo atesoró y sacó fuerzas de él, incluso en sus últimos días. Eso no se puede borrar por el tiempo o las circunstancias. Sten se volvió para mirarla y ella volvió a quedar impresionada por la profundidad del dolor en sus ojos azules tormentosos. ¿Cómo puedes ser tan generosa? No te he traído más que dolor y malas noticias. He destrozado tu paz con mis fracasos. Tú me has traído la verdad. Ursa respondió con firmeza. Una verdad dolorosa, sí, pero una verdad al fin y al cabo. Durante 3 años he vivido con preguntas que me carcomían el corazón como veneno. Ahora,
Por fin puedo empezar a curarme como es debido. Fuera de la ventana, Thor conducía su pequeño rebaño hacia el prado donde pasarían el día pastando plácidamente. La visión de su sencilla rutina, sin cambios a pesar de las revelaciones de la mañana, le recordó a Ersa que la vida continuaba independientemente del dolor humano. Habría leche que recoger esta noche, queso que hacer mañana y otras 100 pequeñas tareas que daban forma y sentido a sus días. Pero ahora también habría algo más, la presencia de este guerrero destrozado que llevaba su propia carga de dolor y arrepentimiento. Se encontró preguntándose qué podría crecer de un suelo tan inesperado. ¿Qué posibilidades podrían surgir de las cenizas del antiguo dolor? El sol de la tarde subía, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra en el suelo de la granja, mientras Sten continuaba su cuidadosa exploración del dolor compartido. Los cuencos vacíos permanecían olvidados sobre la mesa entre ellos, testimonio de la primera comida que Sten había tomado en seguridad desde hacía más tiempo del que podía recordar. Afuera, el valle mantenía su ritmo eterno, con los pájaros cantando desde el borde del bosque, el balido lejano de las cabras y el susurro del viento entre los pinos de la montaña. Ursa había sacado un pequeño cofre de madera de debajo de su cama, con la superficie desgastada por innumerables manos y marcado con los intrincados grabados que habían sido el sello envueltos en tiras de suave lino, yacían los pocos tesoros que había logrado salvar de la casa de su familia en Bjornad, antes de que la plaga y el dolor se llevaran todo lo que una vez había sido querido para ella. Esto era de Astrid, dijo, desenvolviendo un delicado peine de plata adornado con pequeñas granadas que reflejaban la luz como gotas de sangre. Lo llevaba en días festivos y ocasiones especiales. Nuestra madre se lo regaló cuando cumplió 16 años, diciendo que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Sten extendió la mano con vacilación, con sus dedos marcados por la guerra flotando sobre el delicado trabajo en metal sin llegar a tocarlo. A Magnus le hubiera encantado verla llevar algo tan bonito. A menudo hablaba de querer vestirla de seda y plata para darle todos los lujos que se merecía. A Astrid le importaban poco esas cosas, respondió Ursa con una sonrisa triste. Era más feliz con su sencillo vestido de trabajo, con las manos cubiertas de harina por hornear pan o de tierra por cuidar el jardín. Solía decir que el amor era el único adorno que una mujer realmente necesitaba. Del cofre sacó otros recuerdos. Un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero que Astrid había copiado con su cuidadosa letra. Un pájaro de madera que su padre había tallado cuando ella aún era una niña. Una flor prensada del prado donde ella y Magnus habían paseado juntos por primera vez. Cada objeto tenía su propio peso de recuerdos, su propio fragmento de una vida truncada por la cruel mano del destino. «Cuéntame sus últimos días», dijo Sten en voz baja. «Necesito comprender lo que le costó mi retraso». Ursa permaneció en silencio durante un largo momento, mientras sus dedos acariciaban la superficie tallada del pájaro de madera. La petición reabrió heridas que creía curadas, pero reconoció la necesidad en su voz, el hambre desesperada de un hombre que buscaba dar sentido a su propia culpa y fracaso. «La plaga se llevó primero a nuestros padres», comenzó con voz firme, a pesar del dolor que había detrás de las palabras. «Padre falleció rápidamente, lo que quizá fue una bendición. Mamá se prolongó durante varios días, lo suficiente para despedirse y darnos su última bendición. Astrid los cuidó a ambos con incansable devoción, sin escatimar esfuerzos a pesar del riesgo. Hizo una pausa, recordando el rostro decidido de su hermana mientras le daba de comer caldo a su madre con una cuchara, con los labios febriles. La forma en que Astrid había cantado las canciones favoritas de su padre mientras él se deslizaba hacia la muerte. Incluso ante la pérdida, Astrid se había mantenido fuerte, práctica, centrada en lo que había que hacer. Después de su muerte, algo se rompió dentro de ella. Ya continuó. No era el dolor en sí, que era natural y previsible, sino que empezó a consumirse como si el esfuerzo de cuidar de ellos hubiera agotado todas sus fuerzas. Se sentaba junto a la ventana durante horas, mirando la carretera en espera del regreso de Magnus, convencida de que solo su presencia podría curar su corazón herido. El rostro de Sten se había vuelto gris como la piedra invernal. ¿Cuánto tiempo sufrió? 3 meses, susurró Ursa. 3 meses de esperanza y espera, debilitándose cada día más. Los curanderos dijeron que no tenía ningún problema físico,
que su cuerpo simplemente se estaba rindiendo. Creo que murió tanto por el desamor como por cualquier enfermedad. La confesión quedó suspendida entre ellos como una espada, afilada e implacable. Stein se presionó las palmas contra los ojos, con los enormes hombros temblando por la fuerza de la emoción reprimida. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos gris tormenta brillaban con lágrimas contenidas. Podría haberla salvado, dijo con voz ronca por la angustia. Si hubiera sido lo suficientemente valiente como para cumplir mi promesa, si hubiera llegado antes, tal vez, coincidió Ursa, con una honestidad tan gentil como inflexible, o tal vez saber la verdad la habría destrozado más rápido. No podemos saber lo que podría haber sido, solo lo que fue, dijo ella, y extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él, sintiendo las cicatrices y callos que contaban la historia de su violenta vida. El contacto pareció sorprenderlos a ambos, a ella por su audacia, a él por el desconocido consuelo del contacto humano, ofrecido sin expectativas ni exigencias. He pasado 3 años culpando a Magnus por abandonarla, continuó ella. 3 años enfadada por sus promesas incumplidas y sus palabras vacías. Pero hablar contigo, conocer la verdad sobre su amor y sus luchas, cambia las cosas. La ira permanece, pero ha encontrado un objetivo diferente. El destino, dijo Sten, comprendiendo de inmediato. La mano cruel que separa a los amantes y hace que los hombres buenos elijan entre el honor y la felicidad. Sí, confirmó ella, y quizás a nosotros mismos, por las decisiones que tomamos cuando el miedo gobierna nuestros corazones en lugar del amor. Se sentaron en silencio contemplativo, con las manos aún unidas sobre la mesa de madera, cada uno perdido en pensamientos sobre lo que podría haber sido diferente si el coraje hubiera triunfado sobre la cautela. La luz de la tarde continuaba su lento recorrido por el suelo, marcando el paso del tiempo en un mundo que parecía suspendido entre el dolor del pasado y un futuro incierto. Fue Stern quien finalmente rompió el silencio, con voz cautelosa y vacilante. ¿Qué vas a hacer ahora? Sabiendo la verdad sobre Magnus, ¿cambia eso tus planes para este lugar? ¿Para tu vida aquí? Ursa consideró la pregunta, sorprendida al darse cuenta de que no tenía una respuesta preparada. Durante 3 años, su existencia en el valle había estado definida por la rutina y la evitación deliberada de recuerdos dolorosos. Había construido su paz sobre la base de no saber, de no pensar demasiado en las preguntas que no tenían respuesta. Ahora, con esas preguntas finalmente resueltas, se encontraba a la deriva. No lo sé, admitió. Este lugar ha sido mi santuario, mi refugio de un mundo que me arrebató todo lo que amaba. Pero quizás también ha sido mi prisión, manteniéndome alejada de posibilidades que me daba demasiado miedo considerar. Posibilidades. Se volvió para mirar por la ventana el tranquilo valle, cuyos contornos familiares de repente le parecían menos un hogar y más una hermosa jaula. Solo tengo 22 años, Sten. Tengo décadas de vida por delante. Sin embargo, he estado viviendo como una anciana cuyo tiempo ya ha pasado. Astrid no habría querido eso para mí. La confesión la sorprendió por su claridad. De hecho, había estado viviendo como si su vida hubiera terminado con la muerte de su familia, como si la joven que una vez había soñado con el amor, los hijos y la risa, hubiera sido enterrada junto a sus padres y su hermana. Pero hablar con Sten, compartir su dolor mutuo y transformarlo poco a poco en algo que pudiera curarse con el tiempo, había despertado algo que creía perdido para siempre. ¿A dónde irías?, preguntó Sten. Si decidieras abandonar este valle, ¿qué vida buscarías? Tampoco lo sé. Ya se rió con un tono de asombro por su propia incertidumbre, pero por primera vez en 3 años, el no saberlo le parecía una posibilidad más que un fracaso. Afuera, el balido autoritario de Thor anunció que se acercaba la noche y que era hora de que las cabras regresaran a su corral. El sonido familiar devolvió a Ursa al presente inmediato, recordándole que, independientemente de las revelaciones que le hubiera deparado el día, aún había asuntos prácticos que requerían su atención. El ordeño vespertino requería 2 pares de manos, un hecho que sorprendió a Ersa hasta que se dio cuenta de lo natural que le resultaba a Steen seguir el ritmo del trabajo agrícola. A pesar de su tamaño y de su evidente falta de familiaridad con las tareas, se movía con cuidado y deliberación entre las cabras, hablándoles en un tono bajo y tranquilizador que parecía calmar incluso a las más asustadizas. «Tienes mano con los animales», observó Ursa mientras lo veía guiar a una cabra particularmente obstinada hacia el establo de ordeño.
Esa no es una habilidad que cultiven la mayoría de los guerreros. El rostro curtido de Sten se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Crecí en una granja antes de que las guerras me alejaran de allí. Mi familia criaba ovejas en las colinas al norte de Trondheim, y aprendí pronto que la gentileza suele lograr más que la fuerza cuando se trata con criaturas que no tienen motivos para confiar en ti. La revelación abrió otra ventana y su pasado, añadiendo complejidad a la imagen que ella se estaba formando de este hombre que había llegado a su puerta con noticias tan amargas. Ella había dado por sentado que toda su vida había estado marcada por la violencia y el conflicto, pero ahora vislumbraba algo más profundo, raíces que se remontaban a una época en la que él también había conocido la paz de los ritmos agrícolas y la satisfacción del trabajo honesto. ¿Qué le pasó a la granja de tu familia?, preguntó mientras trabajaban codo con codo en la agradable penumbra del granero. La sequía, seguida de los saqueadores que se llevaron lo poco que había dejado el mal tiempo, respondió Sten, con las manos firmes sobre el cubo de leche a pesar del dolor en su voz. Mis padres murieron ese invierno y tuve que tomar una decisión. Morir de hambre intentando reconstruir lo que se había perdido o empuñar la espada y encontrar otra forma de sobrevivir. Tenía 17 años, estaba enfadado con el mundo y convencido de que la fuerza era la única moneda que importaba. Uta entendió esa decisión de una forma que quizá no habría entendido unas horas antes. La decisión de abrazar el aislamiento y la seguridad en lugar de arriesgarse a sufrir más pérdidas. El atractivo de las rutinas familiares frente a las posibilidades inciertas. Ella había hecho cálculos similares cuando huyó a este remoto valle tras la muerte de Astrid. ¿Del camino que elegiste? Steen permaneció en silencio durante un largo rato, con la atención aparentemente centrada en el flujo constante de leche que llenaba el cubo de madera. Cuando finalmente habló, sus palabras tenían el peso de años dedicados a reflexionar sobre esa misma pregunta. Todos los días, admitió, especialmente en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando los recuerdos tienen más poder que la esperanza. Pienso en el hombre en el que me habría convertido si hubiera elegido otra cosa. Un granjero como mi padre, un constructor en lugar de un destructor, alguien que creara vida en lugar de acabar con ella. El cubo de leche se hizo pesado entre ellos. Su contenido brillaba con un color dorado pálido a la luz de la linterna. A su alrededor, las cabras se acomodaban para su descanso nocturno. Sus suaves balidos y el susurro de la paja creaban una sinfonía de satisfacción que parecía burlarse de las emociones más pesadas que llenaban el establo. Magnus sentía lo mismo. Sten continuó hasta el final. Hablaba constantemente de la redención, de la posibilidad de lavarse la sangre de las manos y empezar de nuevo. Creía que el amor podía transformar a un hombre, podía hacerlo digno de paz y felicidad. Quizás pueda, dijo Ursa, sorprendiéndose a sí misma con la esperanza en su voz. Quizás nunca sea demasiado tarde para elegir un camino diferente. Terminaron el ordeño vespertino en un silencio complaciente, cada uno perdido en pensamientos demasiado complejos para expresarlos fácilmente. Mientras llevaban los pesados cubos de vuelta a la granja, Ursa se dio cuenta de la presencia de Sten a su lado, de la forma cuidadosa en que adaptaba su paso al de ella, de la distancia respetuosa que mantenía, del esfuerzo evidente que hacía para parecer menos intimidante a pesar de su imponente tamaño. La noche se había enfriado y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido sobre el borde del valle. A Ursa siempre le había encantado esta hora del día, cuando el mundo se sumía en un descanso pacífico y las preocupaciones de la luz del día parecían menos apremiantes. Pero esa noche, la tranquilidad familiar se sentía diferente, cargada de posibilidades que ella apenas comenzaba a comprender. «No puedes dormir en el granero», dijo cuando llegaron a la puerta de la granja. «Puedas pensar lo que quieras de ti mismo. Eres un invitado en mi casa, y no voy a permitir que se diga que le ofrecí refugio a un hombre hambriento junto a los animales». Sten se detuvo de repente, con expresión incómoda. «No me atrevería, es decir, no sería apropiado que compartiera tu techo. La gente habla y tu reputación», interrumpió él con una risa que contenía más amargura que humor. «El vecino más cercano está a un día de camino a través de pasos de montaña que pocos se atreven a intentar. Mi reputación está a salvo de los chismes, independientemente de los arreglos que decida hacer». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, reconoció la sabiduría de su preocupación. Ella era una mujer joven que vivía sola,
y él era un hombre cuya mera presencia parecía llenar cualquier espacio que ocupara. La impropiedad era real, aunque no hubiera testigos que la juzgaran. Hay una pequeña habitación junto a la cocina, dijo ella tras pensarlo un momento. Mi abuela la usaba como trastero, pero tiene una ventana y espacio suficiente para un catre. Te daría privacidad y te mantendría bajo un techo adecuado. El alivio en la expresión de Sten le indicó que había encontrado un compromiso aceptable. Él asintió con gratitud y ella pudo ver que le costaba encontrar las palabras que parecía reacio a pronunciar. No tengo forma de pagarle su amabilidad, logró decir finalmente. He venido aquí trayendo dolor y trastornos, y usted ha respondido con una generosidad que no merezco. Quizás sea precisamente por eso por lo que la merece, respondió ella, y al instante sintió que le subían los colores a las mejillas por su propia audacia. El sentimiento era más revelador de lo que ella había pretendido, exponiendo sentimientos que apenas empezaba a reconocer en sí misma. Prepararon juntos el pequeño almacén, despejando los utensilios acumulados de la vida en la granja y colocando pieles y mantas para crear un espacio cómodo para dormir. El trabajo les dio una excusa para evitar el peso de las revelaciones del día y centrarse en tareas sencillas y prácticas que no requerían un examen emocional. Pero a medida que avanzaba la noche, Ursa se dio cuenta cada vez más de la naturaleza doméstica de su colaboración. Había algo profundamente íntimo en preparar un hogar para alguien, aunque fuera temporalmente. La forma en que Sten disponía cuidadosamente las pieles, la atención agradecida que prestaba a cada pequeño detalle que ella le proporcionaba, la naturalidad con la que se movían el uno alrededor del otro en el espacio reducido, todo ello le sugería posibilidades que la asustaban por su atractivo. Gracias, dijo él cuando la habitación improvisada estuvo lista, por todo, la comida, el refugio, las historias sobre Astrid. Me has dado más paz de la que he tenido en años. De pie en la puerta, iluminada por el cálido resplandor de la lámpara de aceite que sostenía, Ursa sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. La distancia formal que habían mantenido durante todo el día parecía de repente frágil, vulnerable a fuerzas que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar o examinar. «Que duermas bien», dijo ella en voz baja, y luego se retiró a su propia habitación antes de que el momento pudiera convertirse en algo más complejo de lo que ninguno de los dos estaba preparado para manejar. Pero mientras yacía en su estrecha cama, escuchando los sonidos de Steen, acomodándose en su alojamiento temporal, Ursa no conseguía conciliar el sueño. El día había traído revelaciones que cambiaron todo lo que ella creía saber sobre la vida y la muerte de su hermana. Pero quizás lo más importante era que había despertado sentimientos que ella creía enterrados para siempre. El entumecimiento protector que la había acompañado durante 3 años de soledad comenzaba a resquebrajarse, y ya no estaba segura de si esa transformación era una bendición o una maldición. La segunda mañana amaneció gris y cargada, con promesa de lluvia, el tipo de tiempo que parecía oprimir el valle como una manta pesada. Setata se despertó con el sonido de movimientos en la cocina, el suave ruido de alguien que intentaba trabajar en silencio en un espacio desconocido. Cuando salió de su habitación, encontró a Sten agachado ante la chimenea, avivando con cuidado un pequeño fuego con la paciencia de un hombre que comprendía el valor del calor. «No tenías por qué hacerlo», comenzó ella, pero él levantó una mano para evitar sus protestas. «Estoy acostumbrado a levantarme temprano», dijo sin apartarse de su trabajo. En los campamentos, el hombre que no sabía encender un fuego rápidamente solía comer gachas frías y beber cerveza aún más fría. Había algo diferente en él esa mañana, un sutil cambio en su porte que le llevó un momento a identificar. El peso aplastante de la vergüenza y el fracaso que había marcado sus rasgos el día anterior parecía más ligero de alguna manera, como si el hecho de desahogarse con la historia de Magnus le hubiera quitado parte de la carga que llevaba. Sus movimientos eran más fluidos, menos cautelosos, y cuando la miró por encima del hombro, ella vislumbró cómo habría sido antes de que el dolor y la culpa hubieran tallado líneas tan profundas en su rostro. «El tiempo está cambiando», observó ella, acercándose a la ventana para estudiar las nubes que se cernían sobre ellos. «Puede que hoy tengamos que quedarnos en casa». «Quizás sea lo mejor», respondió Sten, levantándose de la chimenea y sacudiéndose las cenizas de las manos. «Me cuesta salir de este lugar, incluso para dar un simple paseo. Hay algo en este valle que hace que el mundo exterior parezca lejano y menos importante.
Sí, entendía ese sentimiento. Ella había elegido deliberadamente este lugar remoto precisamente porque se sentía alejado de las preocupaciones y las penas del mundo exterior. Pero la presencia de Stan ya había comenzado a cambiar ese aislamiento cuidadosamente mantenido, trayendo consigo recordatorios de que la vida continuaba más allá de las paredes montañosas que rodeaban su santuario. Prepararon juntos la comida de la mañana, moviéndose el uno alrededor del otro en la pequeña cocina con una facilidad que les sorprendió a ambos. Steen demostró ser sorprendentemente hábil en las tareas domésticas, cortando el pan con precisión y colocando la miel y las conservas con una atención al detalle que delataba hábitos arraigados de cuidado y consideración. Mencionaste que Magnus llevaba la poesía en el corazón, dijo mientras se sentaban a comer. ¿Qué tipo de versos le gustaban? El rostro curtido de Steen se suavizó al recordar. Sobre todo canciones de amor. Baladas sobre esposas fieles que esperaban a que sus maridos regresaran de viajes lejanos. Cuentos de héroes que lo sacrificaban todo por las mujeres que amaban. Tenía una voz especialmente bonita para cantar, y muchas tardes alrededor de la hoguera se amenizaban con sus interpretaciones. La imagen de Magnus como un guerrero poeta cantante añadió otra capa al complejo retrato que Ursa estaba construyendo del amor perdido de su hermana. Se preguntó qué otras contradicciones había vivido el hombre que se había ganado el corazón de Astrid mientras ocultaba la verdad sobre su profesión. ¿Alguna vez cantó específicamente sobre Astrid? Preguntó. ¿Compuso versos en su honor? Muchas veces, confirmó Stan, aunque se mostraba reservado al respecto, protector. Trabajaba en los versos durante los momentos de tranquilidad, murmurando entre dientes mientras trataba de encontrar las palabras perfectas para capturar su belleza o su bondad. Oí fragmentos, pero nunca pérdida por la poesía que nunca se escucharía, por las canciones de amor que habían muerto con su compositor en un lejano campo de batalla. Ojalá hubiera podido escucharlas. Astrid habría atesorado esos regalos, incluso versos sencillos nacidos de sentimientos genuinos. Quizás, comenzó Stan, y luego se detuvo abruptamente, moviendo instintivamente la mano hacia una bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. Por primera vez desde su llegada, Ersa vio un destello de incertidumbre en su rostro, como si estuviera debatiéndose entre revelar algo que había mantenido oculto. ¿Qué pasa?, preguntó ella con delicadeza. ¿Qué me estás ocultando? La lucha interna de Stan se reflejó en su rostro durante varios largos instantes, hasta que la resolución finalmente endureció su expresión. Con cuidadosa deliberación, desató la bolsa de cuero y la colocó sobre la mesa entre ellos. La bolsa era vieja y estaba gastada, marcada por años de viajes y por el paso del tiempo, pero era obvio que su dueño le daba mucho valor. «Hay algo más», dijo en voz baja, algo que no estaba seguro de tener derecho a compartir. Con dedos temblorosos, abrió la bolsa y sacó un pequeño rollo de pergamino, amarillento por el paso del tiempo y atado con un mechón de lo que parecía ser cabello rubio. A Ursa se le cortó la respiración al reconocer el material. Era cabello, sin duda, del mismo tono dorado pálido que había sido la mayor gloria de Astrid. Magnus lo había ocultado incluso a mí, explicó Stan, con una voz apenas superior a un susurro. Lo encontré entre sus efectos personales después de la batalla, escondido dentro de su armadura, donde estaría más cerca de su corazón. Parece ser una carta, aunque nunca he podido leer las palabras. Mis habilidades con el lenguaje escrito se limitan a las runas más básicas. Las manos de Ursa temblaban mientras alcanzaba el preciado documento. El pergamino se sentía frágil bajo sus dedos, como si pudiera desmoronarse con la más mínima presión. Con infinito cuidado, desató el mechón de cabello y desenrolló la carta, revelando líneas de texto escritas con una letra familiar y cuidadosa, la letra de su hermana. Las palabras parecieron difuminarse ante sus ojos cuando la implicación completa la golpeó como un golpe físico. No se trataba de la poesía de Magnus dedicada a Astrid, era la propia letra de Astrid, sus propias palabras, que de alguna manera estaban en poder de Magnus cuando murió. ¿Cómo había sucedido algo así? ¿Cuándo había escrito Astrid esta carta y por qué nunca había mencionado haberla enviado? Léela en voz alta, instó Stan con delicadeza. Déjame escuchar su voz, aunque sea a través de sus palabras escritas. Ya sintió un nudo en la garganta por las lágrimas contenidas, pero se obligó a hablar con claridad mientras leía el preciado documento. Mi querido Magnus, si estás leyendo esto,
Entonces mi carta ha llegado a ti a pesar de la distancia que nos separa. Escribo a la luz de las velas mientras el resto de la casa duerme. Mi corazón está tan lleno de amor y añoranza que no puedo descansar. La plaga se ha llevado a nuestros padres, como me temo que ya habrás sabido por otras fuentes. Tú y yo estamos solos ahora, pero somos fuertes y resistiremos, como siempre ha hecho nuestra familia. Con la voz ligeramente quebrada, continuó leyendo entre las lágrimas que comenzaban a correr libremente por sus mejillas. Necesito que sepas que entiendo por qué no has regresado. Han llegado noticias a Bionad sobre los problemas en los territorios del norte, las guerras entre los jefes tribales y los peligros a los que se enfrentan todos los que viajan por esas carreteras. No te culpo por mantenerte alejado mientras reina tal caos. Tu seguridad me importa más que tu presencia. Aunque confieso que sueño con el día en que puedas volver a casa con nosotros sin miedo. La carta continuaba con varios párrafos más, llenos de noticias sobre la vida cotidiana, expresiones de amor y planes detallados para su futuro juntos. Pero fue el último párrafo el que golpeó a Ursa como una espada clavada en el corazón. Debo decirte que no me encuentro bien desde que murieron mamá y papá. Los curanderos dicen que no hay nada malo, que el tiempo y el descanso no lo curarán. Pero cada día me siento más débil. Si me pasara algo, si no viviera para ver tu regreso, quiero que sepas que nuestro amor ha sido la mayor alegría de mi vida. Prométeme que no te culparás a ti misma, que volverás a encontrar la felicidad, que me recordarás con alegría en lugar de con tristeza. Todo mi amor ahora y siempre, Astrid. El silencio que siguió fue profundo y devastador. Ella miró fijamente la carta en sus manos, con la mente dando vueltas a las implicaciones de lo que acababa de leer. Astrid sabía que se estaba muriendo cuando escribió estas palabras. Había tendido la mano a través del vacío para ofrecer a Magnus el perdón y la liberación de la culpa, sin saber que su carta llegaría demasiado tarde para proporcionar el consuelo que pretendía dar. ¿Cuándo le llegó?, susurró Ursa. 3 días antes de la batalla final, respondió Sten, con la voz cargada de emoción. Un comerciante la trajo a nuestro campamento, después de haberla transportado durante meses por las rutas comerciales. Magnus quedó devastado. Había pasado 2 años diciéndose a sí mismo que el retraso era aceptable, porque Astrid estaba a salvo en Bjornstad, protegida de la violencia de su mundo. Al enterarse de que ella estaba enferma, que podía morir mientras él luchaba por el oro en lugar de correr a su lado, algo fundamental se rompió en su interior. La terrible ironía golpeó a Ursa con una fuerza aplastante. Astrid había muerto creyendo que Magnus había elegido mantenerse alejado, mientras que Magnus había muerto sabiendo que la mujer que amaba estaba sufriendo sola mientras él perseguía la riqueza que se suponía que lo haría digno de ella. La carta que debería haberlos unido había asegurado, en cambio, su separación permanente, llegando lo suficientemente tarde como para causar el máximo dolor a todos los involucrados. Por eso luchó tan imprudentemente en esa batalla final, dijo ella, comprendiendo todo como si fuera agua helada. Estaba tratando de morir, asintió Sten con severidad. Cargó contra las líneas enemigas como un hombre que buscaba su propia destrucción. Creo que creía que morir en combate era la única forma de expiar el haberle fallado cuando más lo necesitaba. Ursa volvió a enrollar cuidadosamente la carta, con las manos moviéndose con precisión automática mientras su mente luchaba por procesar esta última revelación. Todo lo que había creído sobre los últimos meses de su hermana, todo lo que había supuesto sobre las motivaciones de Magnus, había sido puesto patas arriba por este trozo de pergamino amarillento y su carga de amor, pérdida y trágico malentendido. La tormenta que había amenazado durante toda la mañana finalmente estalló justo después del mediodía, lanzando cortinas de lluvia contra las ventanas de la granja y convirtiendo el tranquilo valle en un paisaje gris y húmedo. Dentro, Ursa y Sten se sentaron en silencio contemplativo, con el peso de la carta de Astrid presionándolos como las pesadas nubes que oscurecían las cimas de las montañas. Ya había leído la carta 3 veces más, y cada lectura revelaba nuevas capas de desamor y malentendidos. Las palabras de su hermana pintaban el retrato de una mujer que había amado lo suficiente como para perdonar la ausencia, la enfermedad e incluso la muerte, pero que había muerto sin saber que su perdón era desesperadamente necesario para el hombre al que ella había intentado consolar. No puedo soportarlo, dijo finalmente,
con una voz apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia sobre el tejado. ¡Qué desperdicio! Dos personas que se amaban de verdad, separadas por el orgullo, el miedo y un momento terrible. Si Magnus hubiera recibido esta carta incluso un mes antes, habría abandonado su contrato y escrito directamente a Bjornstad. Sten terminó. Habría estado a su lado cuando ella más lo necesitaba. Podrían haber pasado semanas juntos, tal vez incluso meses, si el amor realmente puede curar lo que las medicinas no pueden tocar. La posibilidad pendía entre ellos como un cuchillo, afilada y dolorosa en su claridad. Sera se encontró construyendo elaboradas historias alternativas en su mente. Magnus llegando a tiempo para cuidar de Astrid hasta que se recuperara. Su boda celebrada desafiando la plaga y la pérdida. Niños nacidos para continuar el amor que había sido truncado por la cruel mano del destino. ¿Por qué no me dijo que le había escrito?, preguntó Ursa, aunque sabía que la pregunta no tenía respuesta. En todas esas últimas semanas, a pesar de todo su sufrimiento, nunca mencionó haber enviado una carta. Sten se movió en su silla, con sus ojos grises pensativos. Quizás temía que pensaras que era una tonta por ponerse en contacto con un hombre que no la había contactado en 2 años. O tal vez quería protegerte de la esperanza de un reencuentro que tal vez nunca llegaría. Ambas explicaciones parecían ciertas e insuficientes al mismo tiempo. Comenzaba a comprender que el dolor, el amor y la esperanza creaban su propia lógica, a menudo impenetrable para la observación externa. Astrid había tomado sus decisiones por razones que murieron con ella, dejando solo fragmentos de intenciones para que los vivos se devanaran los sesos. La tarde se extendía interminable ante ellos, llena de ese tipo de intimidad forzada que suelen crear las tormentas. Incapaces de aventurarse al exterior o distraerse con trabajo físico, no les quedaba más que conversar y tomar conciencia cada vez más de la presencia del otro. Se encontró estudiando el perfil de Sten mientras él miraba fijamente el fuego, observando cómo la luz parpadeante jugaba con sus rasgos curtidos y suavizaba las duras líneas que años de violencia habían tallado en su rostro, repitiendo la pregunta que él le había hecho el día anterior. Ahora que por fin había entregado el mensaje de Magnus, aunque no fuera a la persona a la que él quería, Sten se quedó callado durante tanto tiempo que ella empezó a pensar que no había oído la pregunta. Cuando por fin habló, sus palabras salieron lentamente, como si estuviera descubriendo sus pensamientos al mismo tiempo que los expresaba. No había hecho planes más allá de este momento, admitió. Durante 3 años, encontrar a Astrid y cumplir mi promesa fue el único propósito que dio sentido a mi existencia. Ahora que la carga se ha aliviado o transformado en algo diferente, me siento a la deriva. Se volvió para mirarla directamente, y Ursa sintió que se le cortaba la respiración ante la intensidad de su mirada. Había algo crudo y vulnerable en sus ojos tormentosos, una necesidad que iba más allá del simple hambre de comida o refugio que lo había llevado a su puerta. «¿Puedo preguntarte algo que puede parecer presuntuoso?», dijo con cautela. «Ayer hablaste de sentirte prisionera de este valle, de vivir como una anciana aunque aún eres joven. ¿Lo decías en serio o fueron simplemente el resultado de un día difícil?». La pregunta la impactó más de lo que Ersa esperaba. Es cierto que había hablado precipitadamente, bajo el impacto emocional de conocer el verdadero destino de Magnus, pero ahora se encontraba examinando esas palabras impulsivas con mayor seriedad. ¿Realmente se había estado escondiendo de la vida o simplemente se había estado recuperando a su propio ritmo? ¿Era su soledad un retiro necesario o un exilio autoimpuesto? «Creo que las dije en serio», respondió lentamente. «Oh, no estoy segura de qué significado darles. Vine aquí después de la muerte de Astrid porque necesitaba tiempo para llorar su pérdida sin el peso de las expectativas de los demás. Pero tal vez he utilizado ese dolor como excusa para evitar el riesgo de volver a preocuparme». «¿Preocuparte por qué?», preguntó Steen con delicadeza. «Por cualquier cosa», respondió Isa, sorprendida por la honestidad de su confesión. «Por el futuro, por las posibilidades, por las personas que podrían importarme lo suficiente como para volver a hacerme daño si las perdiera». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para examinar directamente, pero el aire de la pequeña habitación se había cargado de posibilidades tácitas,
a la espera de la conciencia de que ya no eran simplemente dos desconocidos que compartían refugio de la tormenta. Entiendo ese miedo, dijo Sten en voz baja. Después de la muerte de Magnus, me convencí de que el aislamiento era seguridad. Si no me preocupaba por nadie, no formaba vínculos, no permitía que nadie dependiera de mí, entonces no podría volver a fallar. No podría causar el tipo de dolor que mi retraso causó a tu hermana. Pero viniste aquí de todos modos, señaló. A pesar del miedo, a pesar de la certeza de que entregar tu mensaje causaría dolor, finalmente cumpliste tu promesa. Eso sugiere un tipo de valentía que no estoy seguro de poseer. La risa de Sten no tenía humor. No fue la valentía lo que me trajo a tu puerta. Fue la desesperación. 3 años cargando con ese peso me habían dejado sin fuerzas. Vine aquí porque ya no podía soportar el peso de mi fracaso, no porque hubiera encontrado la fuerza para afrontar sus consecuencias. La lluvia continuaba su implacable asalto a las ventanas, creando un capullo de sonido que parecía aislarlas del mundo exterior. En esa intimidad forzada, las viejas defensas comenzaron a desmoronarse, revelando verdades que habían sido cuidadosamente enterradas bajo capas de autoprotección y dolor acumulado. Creo, dijo Ursa con cautela, que ambos hemos estado viviendo como fantasmas, moviéndonos a través de los movimientos de la existencia, sin comprometernos realmente con la vida misma. La pregunta es si nos conformamos con seguir siendo espíritus que rondan nuestras propias historias, o si tenemos el valor de volver a ser carne y hueso. La metáfora resonó con dolorosa precisión. Steen asintió lentamente, su comprensión evidente en la forma en que su expresión pasó de la resignación a algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué significaría elegir la carne y la sangre?, preguntó. Para personas como nosotros, que hemos visto cómo el amor se destruye a sí mismo a través de los malentendidos y la pérdida. Elsa se levantó y se acercó a la ventana, apoyando la palma de la mano contra el cristal frío mientras observaba cómo la lluvia transformaba el paisaje familiar en algo extraño y nuevo. Cuando habló, sus palabras iban dirigidas tanto a su propio reflejo como al hombre sentado detrás de ella. Creo que significaría aceptar que el amor verdadero, siempre implica el riesgo de perderlo. Astrid y Magnus se amaban de verdad, pero dejaron que el miedo los separara cuando deberían haber corrido el uno hacia el otro, sin importar las consecuencias. Eligieron la seguridad por encima de la conexión, y eso los destruyó a ambos. Se volvió hacia Steen y lo encontró mirándola con una intensidad que le aceleró el corazón. Quizás la lección no sea evitar el amor, porque pueda traer dolor, sino abrazarlo plenamente mientras tengamos la oportunidad, sabiendo que el dolor es el precio que pagamos por tener algo que vale la pena perder. El silencio que siguió fue diferente al silencio contemplativo anterior. Este estaba cargado de posibilidades, electrizado por la conciencia de que se encontraban en una encrucijada, donde las palabras podían transformarse en acciones, donde la cuidadosa distancia podía derrumbarse en algo mucho más peligroso y precioso. Ursa, dijo Sten, pronunciando su nombre como una plegaria. Necesito que entiendas algo. No soy un buen hombre. Mis manos han quitado vidas. Mis decisiones han causado sufrimiento. Llevo conmigo una oscuridad de la que lugares tranquilos como este deberían protegerse. Y yo, respondió ella con firmeza, soy una mujer que ha pasado 3 años escondiéndose de la vida porque tenía miedo de volver a sufrir. No soy la doncella inocente que podrías pensar, ajena a las crueldades del mundo. Estoy marcada por la pérdida y marcada por el dolor. Al igual que tú estás marcado por la violencia y marcado por el arrepentimiento. Se acercó a él lo suficiente como para ver los destellos verdes y azules ocultos en sus ojos gris tormenta, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su poderoso cuerpo. La cuestión no es si somos perfectos o si nuestro pasado nos ha marcado. La cuestión es si somos lo suficientemente valientes como para creer que 2 personas rotas pueden crear algo completo juntas. Fuera, la tormenta no daba señales de amainar, pero dentro de la pequeña granja se estaba gestando otro tipo de tempestad, nacida del reconocimiento, el deseo y la posibilidad, que poco a poco se hacía evidente, de que la redención no llegara a través del sufrimiento solitario, sino a través del valor de tender la mano a otra alma y ofrecer todo lo que el amor sanador pudiera proporcionar.
La tarde se extendía ante ellos, cargada de lluvia y aún más cargada del peso de las decisiones que determinarían si seguirían siendo prisioneros de sus penas separadas o encontrarían la fuerza para forjar juntos un camino diferente. La tormenta los había atrapado en la intimidad, pero lo que surgiera cuando el cielo se despejara dependería por completo de si tenían el valor de confiar en las posibilidades. Más grande que sus miedos, el momento se extendía entre ellos como un puente que abarcaba años de soledad y pérdida. Podía ver su propio reflejo en los ojos de Sten, pero más que eso podía verse a sí misma tal y como él la veía. No como la mujer destrozada que se escondía del mundo, sino como alguien digno de cuidado, de protección, de amor. Darse cuenta de ello era a la vez aterrador y estimulante, como estar al borde de un precipicio y elegir saltar en lugar de retroceder a un terreno más seguro. «Tengo miedo», susurró, con una confesión que le brotó de lo más profundo de su pecho. «No de ti, sino de esto, de volver a cuidar, de volver a tener esperanza, de construir algo que el destino podría arrebatarnos». La mano de Sten se levantó lentamente, como si estuviera acariciando a una criatura salvaje que pudiera salir corriendo ante cualquier movimiento repentino. Sus dedos rozaron su mejilla, siguiendo el rastro de unas lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaban cayendo. El contacto fue ligero como una pluma, pero le quemó la piel como una llama. «Yo también tengo miedo», confesó él. «He olvidado cómo ser gentil, cómo ofrecer consuelo en lugar de recibirlo. Mis manos solo conocen la violencia y la destrucción. ¿Y si no puedo aprender a tocar sin dejar cicatrices?». En respuesta, Ursa tomó su mano entre las suyas, presionando su palma contra su rostro y sintiendo el calor de una piel que había conocido tanto la ternura como la brutalidad. Sus dedos estaban llenos de cicatrices y callos, marcados por años de empuñar espadas y soportar penurias, pero temblaban contra su mejilla con una vulnerabilidad que revelaba una profundidad oculta. «Estas manos encendieron el fuego esta mañana sin quemar mi casa», dijo ella en voz baja. «Ordeñaron cabras con paciencia y cuidado. Prepararon la comida prestando atención a mi comodidad. Pueden volver a aprender la bondad si tú se lo permites». El trueno que había estado retumbando en la distancia de repente estalló justo encima de ellos, tan fuerte y violento que ambos se sobresaltaron. El sonido pareció romper el hechizo que los mantenía suspendidos en una cuidadosa reflexión, y de repente el espacio entre ellos se derrumbó como una presa que cede ante las aguas de una inundación. Los brazos de Sten la rodearon con desesperada urgencia, atrayéndola hacia su pecho como si pudiera protegerla de la tormenta exterior y del tumulto de derretirse en su abrazo. Sus manos se aferraron a la áspera lana de su túnica mientras se anclaba a su sólida calidez. Durante 3 años había vivido sin contacto humano, sin el simple consuelo de ser abrazada, y ahora se estaba ahogando en sensaciones. Murmuró él contra su cabello, su nombre una plegaria entrecortada. «Dime que pare, dime que me vaya antes de que haga algo que no pueda deshacer». En lugar de apartarse, ella echó la cabeza hacia atrás para mirarlo de lleno, estudiando la batalla que se libraba en sus rasgos curtidos. Podía ver la guerra entre el deseo y el honor, entre la necesidad y la creencia de que él no era digno de lo que más ansiaba. En ese momento, comprendió que su elección determinaría el destino de ambos, si se retirarían a la seguridad de la soledad o darían un paso adelante hacia el territorio desconocido de la curación mutua. «No quiero que pares», dijo con claridad, cada palabra deliberada y sincera. «Quiero que te quedes. Quiero que me ayudes a recordar lo que se siente al estar viva en lugar de simplemente sobrevivir». El beso que siguió no fue suave ni cuidadoso. Nació de 3 años de aislamiento y dolor, aderezado con desesperación y la embriagadora posibilidad de la redención. Los labios de Stein eran cálidos y exigentes contra los suyos, y ella se sintió responder con una pasión que creía enterrada para siempre. No era el afecto inocente de la juventud, sino el complejo deseo de adultos que habían conocido la pérdida y comprendido la naturaleza preciosa de la conexión humana. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las frentes juntas mientras luchaban por procesar lo que acababa de suceder. La tormenta exterior parecía hacerse eco de la tempestad interior. La lluvia azotaba las ventanas con creciente violencia, mientras los truenos sacudían los cimientos de la granja. «No podemos deshacer esto», dijo Sten, con la voz ronca por la emoción. «Una vez que crucemos este umbral,
Todo cambiará. No hay vuelta atrás a lo que éramos hace una hora. Bien, respondió Ursa con una certeza feroz que los sorprendió a ambos. Estoy cansada de ser lo que era hace una hora. Estoy cansada de ser cautelosa, prudente y estar medio muerta. Si esto es un error, que sea uno que cometamos juntos. El relámpago que siguió a sus palabras iluminó la habitación con un resplandor blanco y crudo, revelándolos el uno al otro con una claridad despiadada. En ese momento congelado, toda pretensión desapareció. Se vieron completamente, marcados, rotos, asustados, pero también esperanzados y hambrientos de conexión, dispuestos a arriesgarlo todo por la oportunidad de sanar. Cuando volvió a tronar, pareció menos una advertencia y más un aplauso de los propios dioses, aprobando que dos almas heridas encontraran el valor suficiente para acercarse la una a la otra a través de la vasta oscuridad de sus respectivos dolores. Lo que siguió fue a la vez suave y feroz, una danza de descubrimiento que se desarrolló con el ritmo natural de dos personas que aprendían a confiar de nuevo. La fuerza guerrera de Stern se veía atenuada por un cuidado infinito. Su tacto era reverente mientras trazaba la geografía del cuerpo de Ir, con manos que recordaban la ternura a pesar de años de violencia. Ella, a su vez, recorría las cicatrices que marcaban su cuerpo como un mapa de supervivencia. Cada línea elevada contaba su propia historia de batallas libradas y soportadas. La tormenta exterior proporcionaba una banda sonora adecuada para su unión. Su música salvaje se hacía eco de la tempestad de emociones que los invadía a ambos. Años de cuidadoso control se disolvieron ante una necesidad abrumadora. No solo el deseo físico, sino el hambre desesperada de conexión que se había negado durante demasiado tiempo. A la luz parpadeante del fuego, descubrieron que la curación podía adoptar muchas formas. La suave exploración del tacto, las confesiones susurradas de miedo y esperanza, la rendición gradual de las defensas, que antes parecían esenciales para la supervivencia. Todo ello se unió en algo más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Cuando la pasión finalmente dio paso a un agotamiento tranquilo, yacían entrelazados ante el fuego moribundo, envueltos en las pieles que una vez habían servido de lecho a Sten. La tormenta había comenzado a debilitarse, su furia se había agotado contra las cimas de las montañas, pero ninguno de los dos se movió para reavivar las llamas o buscar el confort de habitaciones separadas. En cambio, permanecieron juntos, piel contra piel, con el aliento mezclándose en el cálido espacio entre ellos. Lo había olvidado, murmuró Sten contra su cabello, con voz llena de asombro. Había olvidado que existía la ternura, que era posible tocar a otra persona sin causarle dolor. Ya trazó perezosos dibujos sobre su pecho, con los dedos siguiendo los relieves y valles de viejas heridas. Yo había olvidado lo que se sentía al ser verdaderamente vista, respondió ella. Durante 3 años he sido invisible, incluso para mí misma. Tú me haces sentir real de nuevo. La confesión quedó suspendida entre ellos, preciosa y frágil como un nuevo brote tras el final del invierno. Habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás, pero en lugar de arrepentimiento, Ursa solo sintió una profunda sensación de certeza. Esta unión de almas rotas que buscaban la plenitud juntas le parecía lo más honesto que había hecho desde la muerte de Astrid. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Steen, aunque su tono sugería que temía la respuesta. Cuando llegue la mañana y pase la tormenta, ¿qué será de esto? ¿De nosotros? La pregunta tenía un peso que iba más allá de sus simples palabras. Ambos entendían que lo que había sucedido entre ellos era más que un consuelo físico o el resultado natural de una intimidad forzada. Era una reivindicación, una elección, una declaración de que ya no se enfrentarían solos a su oscuridad individual. Ahora decidimos si tenemos el valor de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que éramos, dijo, girándose en sus brazos para que ella pudiera verle claramente la cara. Decidimos si esto es el comienzo de algo precioso o simplemente un momento hermoso que atesoraremos en nuestra memoria. La luz del fuego se reflejó en el gris tormentoso de sus ojos, revelando una profundidad emocional que le cortó la respiración. Ella vio esperanza allí, frágil pero cada vez más fuerte, y debajo de ella una determinación que hablaba de decisiones tomadas y compromisos asumidos. «Quiero que sea un comienzo», dijo en voz baja, «pero necesito que entiendas lo que eso significaría. No soy un hombre pacífico, Yura.
Llevo la violencia en la sangre, la guerra en mis recuerdos. Aunque nunca vuelva a empuñar una espada, siempre estaré marcado por lo que fui. Y yo siempre estaré marcado por la pérdida, respondió ella. Siempre llevaré conmigo la muerte de Astrid, el sufrimiento de mis padres, los años de soledad que casi me consumieron. No podemos borrar nuestro pasado, pero tal vez podamos transformarlo en algo que sirva al amor en lugar del miedo. Ella presionó su palma contra el pecho de él, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su tacto. Además, añadió con una sonrisa que denotaba tanto picardía como determinación. A este valle le vendría bien un protector. Las cabras por sí solas son suficientes para llevar a cualquier persona pacífica a pensar en la violencia. Su risa retumbó en su pecho. El primer sonido verdaderamente alegre que ella había oído de él transformó su rostro por completo, revelando destellos del hombre que podría haber sido si otras decisiones hubieran marcado su camino, el hombre en el que aún podría convertirse, si el amor resultaba más fuerte que el peso del dolor acumulado. Entonces aprenderemos juntos, dijo él, estrechándola entre sus brazos como para sellar la promesa. Nos enseñaremos mutuamente a vivir de nuevo, a esperar de nuevo, a construir algo hermoso a partir de las cenizas de lo que hemos perdido. Afuera, la tormenta se estaba apagando hasta convertirse en susurros y lluvia suave. La violencia de la tarde daba paso al ritmo pacífico del agua, que nutría la tierra y la preparaba para un nuevo crecimiento. Dentro de la granja, dos almas que habían vagado en la oscuridad durante demasiado tiempo descubrieron que la redención podía encontrarse en los actos más simples. La decisión de confiar, el valor de esperar y la voluntad de creer que el amor podía ser más fuerte que todas las fuerzas que intentaban separar sus corazones. El fuego ardía lentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero ni Judah ni Sten sintieron la necesidad de avivarlo. Habían encontrado un tipo diferente de calidez, una que prometía sostenerlos a través de cualquier desafío que el futuro pudiera traer. 6 meses más tarde, cuando las primeras nieves del invierno comenzaron a cubrir los picos que rodeaban el valle de Norhall, Judah se paró en la ventana de su cocina y observó a Steen reparar el techo del granero con la paciencia metódica que ponía en todas las tareas. Sus movimientos eran seguros y económicos, cada clavo colocado con precisión, cada tabla ajustada con cuidado. El guerrero que había llegado a su puerta, destrozado y hambriento, se había transformado en algo que ella nunca hubiera imaginado. Un hombre en paz consigo mismo y con su lugar en el mundo. Los cambios no habían sido fáciles ni sin esfuerzo. Había habido noches en las que Stern se despertaba agitado por sueños de batalla, con las manos buscando armas que ya no estaban allí. Había habido mañanas en las que se encontraba paralizada por un dolor repentino, abrumada por los recuerdos de su hermana y la vida que podría haber tenido. Pero habían aprendido a capear juntos esas tormentas, ofreciéndose consuelo sin intentar arreglar lo que no se podía arreglar, estando presentes sin exigir explicaciones para un dolor demasiado profundo para cogido su unión con la aceptación pragmática de un lugar que había visto pasar muchas estaciones. Las cabras no mostraban ninguna preocupación por los arreglos domésticos de sus cuidadores humanos. Solo les importaba que se vaciaran los cubos de leche y se distribuyera el heno a tiempo. Thor, en particular, había desarrollado un respeto a regañadientes por Steen, tal vez reconociendo en él a un compañero que comprendía el valor de proteger lo que más importaba. Sus días se habían asentado en ritmos que parecían tanto naturales como milagrosos. El ordeño matutino se convirtió en un ritual compartido, con sus manos trabajando en armonía mientras cuidaban de los animales que les proporcionaban su sustento. Las tardes solían transcurrir en un silencio agradable, con Steen ocupándose de las innumerables reparaciones que requería una granja de montaña, mientras Ears se dedicaba a las tareas domésticas que les permitían alimentarse y vestirse. Las noches eran para conversar, para compartir historias y sueños que poco a poco entretejían sus historias separadas en una narrativa común. El mundo exterior había comenzado a entrometerse de maneras pequeñas pero significativas. Un comerciante que pasó por allí a finales del verano trajo noticias del reino en general, historias de agitación política y del ciclo interminable de conflictos que marcaban la época. Steen había escuchado estos relatos con el interés distante de un hombre que ya no consideraba que esos asuntos le concernieran, pero había notado la sutil tensión que se apoderaba de sus hombros cada vez que se mencionaba la guerra.
¿Lo echas de menos?, le había preguntado ella una tarde, mientras estaban sentados frente al fuego. Ella estaba ocupada remendando, mientras él tallaba un nuevo asa para un cubo de leche. La emoción, el propósito, la hermandad de los hombres que comparten el peligro. Stan había permanecido en silencio durante un largo rato, con el cuchillo detenido en su trabajo constante. Echo de menos la claridad, admitió finalmente. En la batalla sabes exactamente lo que se espera de ti. Sobrevivir, proteger a tus hermanos de armas, completar la misión. Había una simplicidad en esa vida que a veces atrae a un hombre que encuentra la paz más compleja que la guerra, pero le había impulsado al oír la calificación tácita en su tono. Pero no echo de menos el precio, continuó. La sangre, el dolor, la forma en que la violencia te sigue a casa y marca todo lo que tocas. No echo de menos ser un hombre que resolvía los problemas con el acero en lugar de con la paciencia. La conversación había zanjado algo entre ellos, el reconocimiento de que, aunque el pasado no se podía borrar, no tenía por qué definir el futuro. Stein había elegido la paz no porque fuera fácil, sino porque era preciosa. Merecía la pena cualquier dificultad que pudiera suponer aprender a vivir sin la adrenalina del peligro constante. Aquella mañana en particular, mientras lo observaba trabajar en el tejado, le llamó la atención lo completamente que se había adaptado a esa existencia más tranquila. Sus manos, antes expertas solo en causar muerte, ahora fabricaban herramientas y reparaban estructuras con la misma destreza. Su fuerza, antes empleada al servicio de la destrucción, ahora construía, protegía y nutría. Se había convertido, en todos los aspectos importantes, en un hombre diferente al que había llegado pidiendo leche aquella mañana que parecía tanto ayer como hace toda una vida. El sonido de unos pasos en el camino la sacó de su contemplación. Una figura se acercaba a través de la nieve temprana, envuelta en ropa de viaje y llevando una mochila cargada de mercancías. A medida que el visitante se acercaba, Ursa reconoció el rostro curtido de Henrik, el comerciante, el mismo hombre que había traído noticias del mundo exterior durante su visita en verano. Henrik, lo llamó, saliendo a recibir a su inesperado invitado. ¿Qué te trae a nuestro valle tan tarde en la temporada? El viejo comerciante sonrió mientras se acercaba, con el aliento visible en el aire frío. Negocios y curiosidad, joven señor. Tengo mercancías que no aguantarán el viaje de invierno de vuelta a las tierras. Y confieso que estaba ansioso por ver cómo os había ido a ti y a tu guerrero marido a lo largo de las estaciones, esposo. Las palabras aún provocaban una agradable conmoción en Ursa, aunque ella y Sten se habían intercambiado votos ante los picos de las montañas, que fueron sus únicos testigos. No había habido ningún sacerdote para bendecir su unión, ni una gran celebración para marcar su compromiso, pero su vínculo se sentía más sólido y verdadero que cualquier ceremonia hubiera podido hacerlo. Stein había bajado del tejado al oír las voces y ahora se acercaba con la tranquila confianza de un hombre seguro de su lugar y su propósito. Hritch lo saludó con el respeto que se le debe a cualquier cabeza de familia, y su conversación se centró en asuntos prácticos del comercio y las perspectivas para el invierno que se avecinaba. Mientras Ursa escuchaba su conversación, sintió que su mano se movía inconscientemente para posarse sobre su vientre a un plano, donde los primeros signos de una nueva vida habían comenzado a hacerse notar. Aún no había compartido esta noticia con Sten, esperando el momento adecuado para revelar que su unión ya había comenzado a dar los frutos que ambos esperaban en secreto. El bebé llegaría con la primavera de Thor, calculó. Nacería en un mundo moldeado por el amor en lugar de la pérdida, cuidado por unos padres que comprendían la naturaleza preciosa de la vida, porque ambos habían conocido su ausencia. El niño crecería escuchando historias de la tía Astrid y el tío Magnus, aprendiendo que el amor podía trascender incluso la muerte cuando se recordaba con alegría en lugar de con amargura. Mientras Henrik se preparaba para continuar su viaje y Sten volvía a su trabajo en el tejado, Ursa se quedó en la puerta de su casa y se maravilló de los caminos inesperados que los habían llevado hasta ese momento. Hacía un año, era una mujer que se escondía de la vida, convencida de que la seguridad residía en la soledad y en evitar cuidadosamente cualquier cosa que pudiera causarle dolor. Ahora era esposa y pronto sería madre, parte de una unión que había transformado dos almas rotas en algo completo y esperanzador.
La nieve seguía cayendo suavemente sobre el valle, cada copo único y hermoso en su breve existencia, antes de unirse al manto que protegería la tierra durante el sueño del invierno. Al igual que esos copos, ella y Stein habían encontrado su camino hasta este lugar a través de caminos que nadie podría haber predicho. Pero sin embargo, habían llegado, listos para construir algo duradero a partir de los momentos acumulados de sus días compartidos. A veces, Ursa reflexionaba mientras regresaba al calor de su cocina. El mayor acto de bondad era realmente el gesto más sencillo. Una taza de leche ofrecida a un desconocido. La decisión de confiar a pesar del miedo. La voluntad de creer que el amor podía florecer incluso en las estaciones más frías del